Notebook, listo. Bueno, acá parece que todo fue correcto. Se instalaron estas librerías. Listo. Voy al siguiente. Listo, también instalado correctamente. Y ahora va a instalar entonces los ejemplos del libro. Listo, todo salió bien. Y por último, esta. Oh, ¿qué pasó acá? Ah, listo. Listo, entonces ahí nos muestra la versión del software y pues del sistema, la memoria, la fecha, etcétera. Bueno, el elemento básico necesario para construir el primer programa es Quantum Circuit. Comenzamos creando un Quantum Circuit compuesto de 3 qubits. Entonces acá está la instrucción. Acá el circuito pues lo llamo CIR y llamo Quantum Circuit y entre paréntesis especifico el número de qubits. ¿Listo? Entonces voy a darle a ejecutar y listo. Ya está ejecutado. Después de crear el circuito con su registro, se pueden añadir las puertas operaciones, que es lo que está dictando el profe por Twitch, para manipular dichos registros. A medida que avance, bueno, en los tutoriales se empezarán a ver con puertas básicas más avanzadas. Bueno, acá en este ejemplo, pues vamos a hacer 3 operaciones, que es aplicar Hadamard en el qubit 0, que coloca ese estado en un estado de superposición. Luego vamos a colocarle una CNOT o no controlada entre el qubit 0 y el qubit 1. Y por último, de nuevo, una CNOT entre el qubit 0 y el qubit 2. ¿Listo? Entonces, así es como le colocamos o le aplicamos dichas compuertas. Entonces, la primera, llamo al circuito punto .h para aplicar la compuerta Hadamard y especifico eh, a qué qubit se la quiero aplicar, en este caso el 0. Luego vienen 12 nodes de la misma manera, solamente que en el paso 1 especifico que se la quiero aplicar al qubit 0 con el qubit 1 y la segunda CNOD para el qubit 0 y el qubit 2. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo. Listo. Parece que todo salió bien. Listo. Visualizar el circuito. Entonces, para visualizar un circuito se utiliza esta herramienta quantumcircuit.drawn que traza el circuito de la manera pues tradicional. Debo decirles que cuando intenté graficarlo me dio muchos problemas esta librería MPL, pero lo que hice fue desconectarme y volver a conectarme y volver a instalar de nuevo todas las librerías y ahí sí me funcionó graficar con esta librería en específico. Listo, entonces nos muestra el qubit 0, Hadamard, qubit 1 con qubit 0, CNOT controlado, qubit 2 con qubit 0, otro CNOT controlado. En este circuito, pues los qubits están ordenados, etcétera. Bueno, lo que les acabo Cristian, de explicar, ¿sí? discúlpame, preguntémosles a los asistentes si están pudiendo seguir su ejemplo en Colab, porque es bacano que de una vez lo vayan haciendo en Google Colab. No sé si lo están pudiendo correr, si crearon la copia. ¿Alguien ha tenido problemas? Hable ya o calle para siempre, como quien es el que decía sí. Hable ya o calle para siempre. Ah, listo, todos están corriendo bien, listo. No, la idea es que lo vamos haciendo que así interactivo bien genial, que uno se coja confianza en Colab o luego se coja confianza en AWS para que ustedes ya conecten todo el conocimiento. Ah, no, listo. No, entonces sigamos, Cristian, qué pena por interrumpirte. Listo, profe. Bueno, ya graficamos las operaciones, el circuito, y acá pues hay una parte teórica, una aclaración. Al representar el estado de un sistema multi-qubit, el orden de los tensores utilizados en Qiskit es diferente al utilizado en la mayoría de los libros de texto de física. Supongamos que tenemos n qubits y el qubit j está etiquetado como q sub j. Qiskit utiliza el orden en el que el qubit n está al lado izquierdo del producto tensorial, de modo que los vectores están etiquetados así. Entonces,
En los libros tradicionales empezarían QSUT 0, producto tensorial con QSUT 1, acá inician al revés. Q de n-1, producto tensorial con Q de n, etcétera, etcétera. Y pues nos dan una forma de un ejemplo. Por ejemplo, si el qubit 0 está en el estado 0, el qubit 1 está en el estado 0 y el qubit 2 está en el estado 1, Qiskit representa este estado como 1, 0, 0. Y la versión contraria, en algunos libros, según lo que ellos mencionan, sería al revés, 0, 0, 1. Y pues acá está su forma matricial. Listo, simulaciones. Para simular un circuito utilizamos este comando, quantum-info en Qiskit, que lo que hace es devolver el estado cuántico, que es un vector complejo de 2 a la n dimensiones, con n el número de qubits. Entonces pueden ir haciendo las cuentas. Estamos trabajando con 3, en este caso sería 2 a la 3 dimensión. ¿Listo? Nos dan una advertencia, tenga cuidado al usar esto, ya que rápidamente se volverá demasiado grande. Si trabajamos con más qubits, pues sería con 10 qubits, pues 2 a la 10, a la 10 dimensión. Hay dos etapas, entonces la primera etapa es esta que ven acá, dice, es establecer el estado de entrada y el segundo, hacer evolucionar el estado mediante un circuito cuántico. ¿Sí? Bueno, entonces importamos el comando que nos mencionan acá arriba, quantum-info, ¿sí? Luego definimos pues el estado, acá no lo mencionan, lo primero es establecer el estado de entrada, acá está. ¿Cómo va a evolucionar? Ese es el segundo paso, el circuito. Entonces, en ese caso, ¿quién va a evolucionar? El circuito que nosotros ya tenemos. Por eso acá entre paréntesis le doy el nombre de mi circuito. Y por último, pues pido que me muestre qué es eso que acabo de hacer en formato látex, que es lo que está acá abajo. Listo. Entonces me da raíz de 2 sobre 2, el ket 0, 0, 0, más raíz de 2 sobre 2, el ket 1, 1, 1. Listo. Váyanlo probando que sí se está dando lo mismo. Y luego, pues, esta es una celda adicional, no es necesaria hacerla, pero es una forma alternativa de representar esto que nos da acá arriba. Si nos parece muy complicado esta representación, pues nos da otra representación que a mi modo de ver no es tan bonita como la primera, pero pues, en algunos casos puede ayudar. Otra representación de ese estado, que nos lo da así como un vector fila. ¿Listo? Bien. Luego, entonces, para hacer el paso completo, entonces en este caso le agregamos un paso adicional, que es ver la fase y la representación en la esfera de Bloch. Entonces, utilizamos una función, que ya se las muestro cuál es, para trazar esa representación en la esfera de Bloch y ver los componentes tanto reales como imaginarios, ¿cierto? Y acá, bueno, no nos fijemos por el momento en esta matriz de densidad. Ya lo veremos. Entonces, el comando es state.drawing, graficar el estado en la esfera. Entonces, voy a ejecutarlo de nuevo. Listo. ¿Dual? Sí, ¿me escuchas, Cristian? Sí. Cristian, el estado que hacemos evolucionar, bueno, la salida de esa parte es la salida final del circuito, ¿sí? Exacto. Luego de Ok, aplicar las tres compuertas, ¿listo? ok, gracias. Estamos haciendo todo esto para ver el vector de estado que se ve acá. ¿Listo? Listo, entonces acá miren lo que me aparece. Me aparece el ket 000 arriba y abajo el ket 111, que coincide con lo que hicimos acá arriba. ¿Sí? ¿Listo? Y nos muestra una fase. ¿Sí? A todos hasta el momento desaparece el gráfico. Hay otras formas de graficarlo si no les gusta esta representación, aunque es, digámoslo así, la más intuitiva, la más bonita. Hay otras representaciones. Cristian, hola. Dime.
Que sería, pues, que es bueno que la gente sepa que esa fase, observen cómo cambia de color. Ustedes pueden interpretar que, por ejemplo, 000 está en un azul oscuro, ¿cierto? Y 111 está en un azul oscuro. Entonces lo que tienen que hacer es ubicarse en el grafiquito de fase y con eso conocen la fase de esos qubits. Eso es importante porque la fase en general uno no la ve en un gráfico de esos, en un plano de esos. Entonces es por facilidad, es como para uno hacerse una idea mental de qué está pasando. ¿Sí? Exacto. Listo. Y profe, aquí necesito tu ayuda. Esta es otra forma de graficar que nos da Qiskit, pero si les soy sinceros, hasta el momento no he logrado cómo interpretarla correctamente, eso que nos está mostrando ahí, ese gráfico. Están los 8 estados que uno puede contar en la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí o no? Y está el arreglo de 8 estados que son iguales aquí en la parte inferior. Entonces eso es como lo que llaman un gráfico de correlación en inteligencia artificial, que va cambiando como los colores de acuerdo a la correlación que hayan como entre los diferentes elementos que uno está trabajando en IA. Entonces aquí fundamentalmente lo que el hombre me está diciendo es que estos en los cuadrados, ¿cierto? Tengo 0, 0, 0, tengo 1, 1, 1 y en este también. Si tuviésemos otros estados, esto tendría que cambiar de colores, ¿sí? Eso tendría que funcionar como cambiando los colores. No sé aquellos que hayan visto... ¿cómo se llama? Algún curso de IA o hayan entrado y hayan visto eso, se van a dar cuenta que esa parte funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diagramas de Hinton, y ya lo van a ver. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Listo, ¿sí ves? A eso me refiero. Por ejemplo, aquí tienen 3 compuertas, la identidad, la sigma X, sigma Y, sigma Z de Pauli, identidad, sigma X, sigma Y, sigma Z. Observa que hay una correlación entre I e I, ¿sí ves? Que es este cuadro. Este segundo cuadro blanco es la correlación entre X y X, o sea, es como un gráfico donde se muestra qué pasa sobre el eje Y y qué pasa sobre el eje X, por decir algo. Entonces, el caso ideal sería este, pero por ejemplo, alguien hace un experimento y observa lo que tiene. Observa cómo, por ejemplo, al hacer el experimento aparece este cuadrito blanco en la parte derecha entre X y Z. Ahí no sabemos cuál es el experimento. Luego lo podríamos mirar, ¿sí? Pero fundamentalmente son formas de representar correlaciones. Yo creo que hasta ahí está bien con eso y ya los demás pueden irlo averiguando. Listo, profe. Sí. Cristian, ¿me escuchas? Sí. Digamos que, por ejemplo, en ese caso que vemos que la parte imaginaria de la matriz no tiene correlaciones así a simple vista, eso podría llevarnos a pensar que la fase es cero, ¿sí? Que fue lo que vimos antes o... Sí. Lo que mencionaba el profe, de acuerdo al colorcito, entonces te indica, por ejemplo, si estuviera como un verde acá abajo, pues la fase sería esta. Entonces, en este caso, No, pero como Cristian, lo que Duban fue el que habló, ¿cierto? sí, Lo Sí, que señor. Duban dice es muy razonable. La fase cero, entonces la parte imaginaria en la parte de abajo, en la matriz de Hinton que estamos viendo. Entonces, por eso en la matriz de Hinton, la parte imaginaria no aparece ningún valor. ¿Sí? Listo. Excelente esa acotación dual. Dale, sigue Cristian, listo. tranquilo.
Bueno, representación unitaria. Usando quantum-info de Qiskit también se tiene otro método que se usa para crear un operador unitario para un circuito. Lo que hace es calcular la matriz 2 a la n por 2 a la n que representa el circuito cuántico. Entonces, en este caso, tendríamos, como tenemos 3 qubits, sería 2 a la 3 por 2 a la 3, esa matriz. Entonces, bueno, acá vuelvo a importar esa librería para importar específicamente ese operador. Ese operador lo llamamos pues, U. Entonces lo definimos como U, un operador que va a trabajar sobre el circuito y me va a mostrar los resultados como un esquema de datos. Entonces voy a volver a correr esto. Miren esa matriz que me aparece. Ahí, Cristian, es importante decir que esa operación crea el operador unitario, pues esa instrucción crea el operador unitario. Y esos operadores unitarios son fundamentales en computación cuántica. Eso en computación clásica uno no tiene ningún problema con eso. Pero en cuántica tienen que ser unitarios, U Dagger igual a 1, el autoadjunto, ¿cierto? Eso tiene unas propiedades muy geniales. Quienes estén empezando aquí en el semillero o quienes no lo hayan visto en los videos que ya llevamos como 18, yo creo que hablamos un poco de eso. Hay uno de los videos que es bastante fuerte, que muestra cómo es la matemática para esto. Listo. Pero es muy lindo mirar cómo la gente de Qiskit ya es capaz, con una instrucción, de crear un operador unitario para para esos casos. ¿Sí? Exacto. Listo. Bueno, ahí entonces termina como todo lo que son tres formas, creo que vimos de representar el circuito, la representación unitaria y las formas gráficas. Luego el agregado que les mencionaba, que no lo habíamos trabajado antes en ninguna sesión, es esta parte que ellos llaman OP UASM. Entonces, un simulador cuántico son útiles porque proporcionan información sobre el estado de salida del circuito y la representación matricial. Sin embargo, un experimento real termina midiendo cada qubit como una base computacional 0,1. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Cada vez que hacemos la medición, ya colapsa alguno de los dos a 0 o a 1. Sin mediciones no podemos obtener información sobre el estado. ¿Listo? Supongamos que se hacen mediciones independientes en cada qubit del estado. Este estado, bueno, acá lo llaman, creo que es por la traducción, se tradujo mal, GHZ de 3 qubits. Entonces definen el estado psi, que es igual a que 000 más el que 111 dividido raíz de 2. Y dejemos que X y Z indiquen la cadena de bits resultante. Entonces, si se dan cuenta, miren que estamos hablando de qubits, pero como vamos a hacer la medición, ya hablamos de que el resultado va a estar en bits. Recuerde que según el etiquetado del qubit utilizado por Qiskit, entonces X corresponde al resultado del qubit 2, Y al del qubit 1 y Z al del 0. Bien, algo muy importante. Esta representación coloca los bits en el orden más significativo, MCM, son las siglas en inglés, a la izquierda y el menos significativo a la derecha. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos la probabilidad de tener el resultado de X, Y, Z, está dada por esto. Entonces la probabilidad de X, Y, Z es igual a esta formulita de acá al bracket X, Y, Z, así al cuadrado. La norma de este bracket al cuadrado. Si lo recuerdan, era de las primeras clasecitas, yo diría que las propiedades más importantes de este tema de computación cuántica cuando encontramos esa norma. Y bueno, antes de mirar el resultado, yo creo que, digámoslo así, acá, por estos resultados que tuvimos acá arriba, ya intuimos cuál va a ser el resultado, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje está en el estado 0? ¿Cuánto va a estar en el estado 1? Entonces, si conocemos uno de los dos, entonces conocemos el otro. Entonces,
No sé, ¿alguien intuye cuál va a ser nuestro resultado? ¿Cuánto va a estar en el estado cero y cuánto va a estar en el estado 50-50? Exacto. Lo podemos saber casi que desde acá. Entonces, voy a bajarme acá. ¿Sí? Es ambos de un medio. ¿Listo? Para simular un circuito que incluye mediciones, necesitamos agregar mediciones al circuito original anterior y utilizar este backend. Qiskit está conformado por 4 componentes principales, que es aire, tierra, agua, y se me olvida el otro, no sé si alguien lo recuerda, para realizar las simulaciones. Entonces, acá lo que hacen es que se utiliza este. ¿Listo? Entonces, creamos nuestro circuito. Vamos a ir mirando acá. Listo, acá. Creamos nuestro circuito. Su rango. Vamos a decir que, bueno, acá lo llaman como mapear la medida en bits clásicos. Entonces, le dan los dos parámetros. Listo. Y esto ya lo miramos. Esta parte ya la miramos acá. Y por último, utiliza la librería que ya utilizamos antes para graficarlo. Listo. Entonces me da, miren que la primera parte era la que ya teníamos arriba, la que cuando definimos el circuito de 3 qubits y aplicamos las 3 operaciones. Ahora lo que me aparecen son 3 mediciones, que es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Listo? Miren que me aparece una línea que divide lo que yo tenía antes con lo que le estoy agregando y coloca, es muy intuitivo, un símbolo como de medición, como un relojito con una aguja. ¿Listo? Este circuito agrega un registro clásico y 3 medidas para asignar un resultado clásico a cada uno de los 3 qubits. Listo. Bueno. Luego, si nos traemos esta librería, este backend, para acá. Entonces, lo que estoy haciendo acá es instalar de nuevo ese componente Qiskit. Son 4 componentes fundamentales, como les decía. Es importante que todos vayan probando sobre todo esta parte, que me dio mucha pelea a mí, lograr que me funcionara, y está justamente en esta parte. Lo que aclara Qiskit es que estos se instalan, digámoslo así, por defecto cuando instalas todo el paquete de Qiskit. Sin embargo, miren que si yo lo borro, esto me va a dar algún error por ahí. Ok, ok, bueno. En este caso no me está mostrando ningún error. Listo. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es traer esa herramienta que nos permite pasar de la medición cuántica a colapsarlo a una medición clásica. Entonces acá pues están las instrucciones, es así muy sencillo, traemos el circuito cuántico, le aplicamos esta operación que la trajimos con esa librería, especificamos que estamos trabajando con ese backend, ya miramos esto, acá no me da ningún resultado, pero acá en la siguiente casilla yo le doy a imprimir los resultados de eso. Y volvemos a comprobar lo que decía por ahí Duan y lo que ya suponíamos. Miren que me dice que está en el estado 000-496 y en el estado 111-598, o sea, casi 50-50, casi 0.5 y 0.5. Entonces, bueno, acá nos trajimos esta otra casilla, pero pues podríamos haberlo dejado en la misma de acá arriba para imprimir los resultados de una vez ahí. Vamos a ver si funciona. Sí, acá nos funciona. Entonces nos da el resultado correspondiente al estado 111 y el de 000. ¿Listo? ¿Sí les está funcionando? Y ya por último, entonces, la gráfica más tradicional de todas, el histograma. Importamos plot histogram y lo graficamos. Y miren que estos valores que me dieron acá arriba cuando utilicé este backend para hacer la medición clásica,
pues son los mismos que están acá. 515, 509. Bueno, acá hay uno que no. Están un poquito variados a los que tuvimos antes. ¿Listo? Porque es básicamente como si estuviéramos haciendo una medición, luego volviéramos a medir, entonces hay como una pequeña diferencia. Listo. Las probabilidades de resultado se calculan tomando los recuentos agregados y viéndolo por el número de disparos, ¿sí? Entonces, es importante tener muy claro que esto no es solo una medición, ¿sí? Lo que nos dicen ahí es que está haciendo muchísimas mediciones y está colocando, aquí qué operación dicen, básicamente una especie de un promedio de todos los disparos, o sea, todas las mediciones que hacen para obtener esto un poco más preciso. Dividiéndolos por el número de veces que se repitió el circuito. Listo, sí, es un promedio. Y bueno, esta parte, si ya es para que ustedes lo intenten. Dice que intente cambiar la palabra disparos. Bueno, eso tiene otra palabra acá arriba. Counts en la función ejecutar y vea cómo las probabilidades cambian. Listo. Y ya aquí lo último, pues simplemente nos da como un resumen de todo lo que yo hice acá. La versión de Qiskit que utilicé estos dos componentes de Qiskit, tierra y aire, nos da sus versiones y información del sistema, versión de Python, compilador, eh, la memoria y la fecha. ¿Listo? ¿A todos les funcionó? ¿Todos llegaron hasta este histograma? Sí, profe, sin problema. Listo. Bueno, y ahora me traje unos ejercicios para que piensen, me los robé del curso del profe Alcides cuando lo vi, es encontrar la salida de estas compuertas. Voy a ver si les puedo hacer un poquito más de zona a esto. Creo que sí. Listo. Entonces, la primera es el ejemplo, sencilla, es what, es intercambio. Entonces, empezamos con uno en negro y el resultado es en blanco o cero. Y viceversa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado del circuito que está bajo el ejemplo? Ese que estoy señalando con el cursor, ¿cuáles serían las salidas? Tenemos dos qubits, ambos en estado cero, aplicamos esta operación. Dicen blanco, blanco. ¿Será que sí? ¿Todos de acuerdo? Negro, negro. Correcto. Lo que hace es intercambiar. Si es blanco, es negro. Si es cero, es uno. ¿Listo? En este caso ambos son cero, cero, entonces nos devuelve uno, uno, y ambos son blancos, entonces nos devuelve negro, negro. ¿Listo? Los otros dos son similares, entonces en este tenemos cero, me devuelve entonces cero y blanco, entonces me devuelve uno y negro, y en el otro pues me devuelve cero y blanco. Cristian, eh, Duban, que por ejemplo escribió blanco, blanco, yo creo que Duban pensó fue en la NOT controlada, Sí. que yo expliqué el jueves en Twitch, y por eso pensó en ese cero cero. Me imagino, no sé, Duban, si ese fue tu primer pensamiento. Esta compuerta swap no la hemos visto todavía bien en el curso, ¿listo? Esta swap simplemente hace swapping, cambia un estado a otro estado. Oíste, ahí sí hay una pregunta y es, ¿realmente las swap son sigma X, no? Sí, Sí. exacto. Un intercambio, básicamente. Vamos a la siguiente. Acá ya está. ¿Se Esas sí swap? están interesantes. Bueno. Entonces, bien, revisen unos minuticos. ¿Cuál sería el resultado de esos dos circuitos?
Dante dice en el primero la misma entrada. Sí, ¿cierto? Estamos intercambiándolo dos veces, entonces me queda igual que el original. Entonces el primero sería acá, hasta esta parte en blanco, y la volvemos a hacer, entonces negro. Lo mismo acá, está en blanco, en esta parte nos queda en negro y la volvemos a cambiar de nuevo blanco. Y la última. En la última miren que hay una nota, pero no está en los dos qubits, está solo en el de abajo. Cristian, yo no me acordaba de esos ejercicios que había puesto hace 3 años, hermano. Están buenos para un video en Twitch. Sí. Y la última, en el segundo, cero blanco, uno negro. Sí, la primera, entonces, la primera quedaría o cero blanco y en la segunda negro. Exacto, sí, porque estamos entonces en el primer qubit estamos en negro, lo intercambiamos y queda en blanco. Y acá en el segundo está en negro, lo negamos, quedaría en blanco y ahora lo intercambiamos, entonces queda negro. Entonces la salida sería blanco-negro. Exacto. Hay más. Ese está bravo. Acá ya aparece el no controlado, el CNOT. La que explicó el jueves pasado el profe. Sí, ahí tienen que pensar en cuál es la entrada. Ahí sí es de cuidado. Ana nos dice negro, negro. ¿En la primera? ¿En el primer circuito? ¿Será que sí, profe? ¿Negro, negro? Uno, uno. Estás muteado, profe. Espérate que estoy muteado. El color del asuntico no tiene nada que ver con el valor del qubit que entra, ¿sí o no? Si entra cero es blanco. Si entra uno Siempre es cero blanco. es blanco. Eso es lo que hay que pensar. Siempre cero es blanco. Entonces, claro, aquí entra un cero. Listo, Ana, ¿viste? Eso, eso es importante. Casi que uno puede desechar la swap que tiene primera, ¿sí o no? Exacto. Y mirar solo eso. Mirar solo la segunda parte. Solo el CNOT. Pero en el CNOT lo que entra es un cero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Don dice, hola, Blanco, hola, blanco. blanco. Hey, queremos ver los otros 23 que piensan. No, los otros 21, -2, -4, porque Dubán, Ana están muy activos. El cero no cambia el activo. ¿A cuál cero te referís, Dubán? Si entra el cero, no se activa el sinod, eso es cierto. Listo, Cristian, dale la solución para que la ansiedad lo está matando. Entonces, blanco, negro. Ok, blanco, negro. Sí, entonces la que... Indudablemente blanco-negro, porque el cero, como elemento de control, no cambia el siguiente qubit. Listo, no lo Listo. cambia.
Exacto. Está excelente. Duván, muy bien. Blanco, negro. Blanco, negro. Y ya tenemos Y la Ana última. tiene toda la razón. Si entra el 0, no se activa el control not. Exacto. Pero en el siguiente caso, obsérvenlo en detalle. Ese está fácil, ¿cierto, Cristian? Bueno, alguien distinto de Duván, Ana María y que nos diga qué sale ahí. Eso está sencillo. Tenemos dos qubits, a uno le aplicamos not, entonces entró negro, me cambia a blanco. Entonces quedamos hasta este punto. Donde esté el cursor quedaría negro o blanco. Y a ese negro o blanco le aplicamos en not y luego es what, intercambio. Negro, negro, negro. Dieron todas las Las posibles. posibilidades. No, negro, blanco, blanco. Negro, negro. No, negro, tinker. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Piensen simplemente en las dos cositas en los dos que quedan aquí y luego hacen el swap. ¿Sí? Entonces, Ana, a ver, la primera línea. Tengo un 1, entra un 1 a un CNOT. ¿Sí o no? Entra uno a un CNOT. Ese 1 sigue derecho y sale a este lado. Pero resulta que hay un 0 que está entrando en la segunda línea. Empieza un 1, luego se convierte en un 0. Y ese 0 que entra, como arriba entra un 1, se convierte en un 1. Listo. Entonces aquí tengo un 1. Y las dos compuertas de salida son 1, 1. ¿Lo entienden? Y al final van a hacer un swap, entonces les da 0, 0. ¿Sí, Exacto. sí lo entendieron? Pues ahí más o menos, profe. No. Venga, Ana María, que es bacano que lo entienda. Miren, me voy incluso en los algoritmos cuánticos, cuando los vamos a ver, uno divide eso, pone unas líneas imaginarias. 0 antes de ese not, pues como una línea, el paso 1. Después del not hay una segunda línea que es el paso 2. Después del CNOT hay una segunda línea que es el paso 3. Dibújalas para qué, porque eso es importante para lo que vamos a ver luego en algoritmos cuánticos. Si podés, pues dibujarlas, si no, no te preocupes. Sí, profe, voy a ver en dónde es donde tengo estas notas. Ah, ya, acá. Listo. Listo. Entonces, ponerle una liniecita antes del NOT. Vertical. Antes, ok. Eso. Y llame esa línea el paso 0. Luego una después del NOT. Ese llamémoslo el paso 1. Luego una después del CNOT. Ese es el paso 2 y luego el paso 3. Entonces, la forma de hacerlo, chicos y chicas, es pensar qué ocurre en 0, en 1, en 2. Entonces, en el paso 0 lo único que tenemos es la entrada, 1, 1, ¿cierto? Cualquiera diría, sobra eso. Podría ser. En el paso 1 tendríamos el qubit 1 y el qubit 0 de entrada. Si quieres dibujarlos ahí, Cristian, si no es mucha molestia. Después del paso 1. Ok. Anótate el lápiz.
Sí. Entonces acá quedaría 1 1 y en y el la otro 0. negación. Exacto. ¿Qué es la negación de 1? Como el 1 entra a una NOT controlada, va a cambiar el estado del qubit 0. Listo. Entonces, luego del paso 2, la entrada a esa otra parte va a ser el qubit 1, ese sigue derechito, ¿sí o no? Exactamente. ¿Lo ven? Profe, una pregunta. Señor. Yo lo estoy viendo como que, pues por o sea, la salida de la patita de arriba es pues la misma entrada y la salida de la patita de abajo es pues la suma en binario de la entrada de la patita de abajo más la entrada de la patita de arriba, creo. No sé si está mal. No, Dante. Espérate, Cristian. Nosotros no estamos haciendo esto mal hecho. Un NOT controlado no es con dos. Sí, no, está bien, ¿cierto? Sí. No necesito 2 qubits, no necesito uno solo, no, está bien. No, Dante, creo que estás equivocado. Ahí no hay que hacer sumas ni nada, sino solo mirar la compuerta que hace, la compuerta cuántica. Por ejemplo, si tuvieses un curso de digitales o cualquier cosa, esto es como el primer jueguito que uno hace en digitales. ¿Qué pasa si pongo una NOT, una AND, una OR? ¿Sí? Así es que se hace Dante. ¿Sí? No hay que sumar, no hay que sumar para nada, porque incluso esa operación suma de qubits, no hay una compuerta que la haga, ¿sí? Hasta donde yo sé. ¿Sí me entiendes? Pues no se suman, no se suman. La forma como uno trabaja con esto es que uno mira son esas líneas. ¡Pah! La línea de arriba y mira la línea de abajo. Y es como si así como hacen los computadores cuánticos, trabajan en paralelo. Eso lo que significa es ese trabajo en paralelo de los computadores cuánticos. Entonces tú nunca revuelves líneas. O sea, tú nunca haces sumas o restas o multiplicaciones o nada de eso sobre esas líneas, ¿cierto? Sobre esas líneas simplemente aplicas las compuertas que hasta ahora tenemos definidas. ¿Sí? Y todas esas operaciones deben ser unitarias. ¿Listo? Listo. Nos quedan 2. Sacamos uno y el otro lo enviamos por el El otro lo grupo. damos de tarea. Sí, exacto. A ver, Igual, profe, gracias ahí por la aclaración, porque incluso, pues ahí en la segunda imagen que envió al grupo se puede ver, pues eso está en... O sea, al final lo que hay en la patita de abajo de la CNOD es una XOR. Claro, es una XOR, pero es una XOR Dante que funciona solo. Se activa solo si el qubit de arriba es un 1 y cambia el estado de la segunda línea, nada más. ¿Me Ok, entiendes eso? ok. Sí, 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 Y las clarísimo. dos líneas, míralas en paralelo, como si fueran operaciones corriendo superpuestas en paralelo, que solo cobran realidad cuando pones un medidor y ¡pah! Haces que el estado, ¿cómo es que es la palabra, Cristian, que uno usa en mecánica cuántica? Que el estado, ay, ¿Colapsa? ¿cómo? No sé. No, hay ¿Colapsa? una palabra en mecánica cuántica que es que el estado, pues que uno tenga la medida real del estado. Pero hay una palabra, no me acuerdo de ella, es una palabra muy utilizada. Bueno, listo. La última. Aún falta otra imagen, pero yo esa la envío de tarea al grupo. Miremos esta. Entonces, mientras lo piensen, yo voy haciendo cari. una cosa, chicos, enséñense a esas liniecitas que está dibujando Cristian. Ahora que entremos a los algoritmos, uy, van a ver que eso le salva a uno la vida. Exacto. Les voy a ayudar con el paso.
Paso sencillo. ¿Esto cómo me quedaría? Esto acá me quedaría un 0 y esto acá un 1. Y según lo que explicó ahorita el profe, que era lo que hacía esto, ¿cómo quedaría? Acá en la segunda línea. Negro, Pues no negro. se Y activaría, ¿no? Porque en la primera no está entrando un 1. O no sé. Sí, Dante tiene razón. En la primera no está entrando, no hay un bit de activación. Exactamente. listo. Listo, chicos, muy bien. Solo puede ser en la primera entrada. Ana María Arias, ¿a qué te refieres? Mm, Tal vez Ah, si, pero si cambiamos, o sea, si el 0 está abajo y el 1 está arriba, ¿se activaría o no se activaría? sí, se activa. Ah, bueno, era para ellos. Ana, no. Siempre, ve, hay que estar muy atento en los circuitos, así uno le ponen el puntico arriba y la XOR, que es el signo más con el circulito abajo. ¿Me entiendes eso? Hasta ahora lo hemos visto así. Un puntico arriba, que es la línea paralela, con la XOR hacia abajo. Observa dentro del circulito lo que hay. Pero si a ti te cambian eso, porque pueden cambiarlo, ¿cierto? Entonces lo que tienes que estar atenta es dónde carajos está la SINOT, ¿sí? En este caso, solo se activa si hay un 1 arriba. ¿Por qué? Porque el puntico está en la línea de arriba y el XOR está en la línea de abajo. Pero si me hacen un dibujo al contrario, entonces me están cambiando las condiciones. Ok, Ana. Listo. La última, aún más interesante, pero yo se las envío al grupo, ¿listo? 12 not, pero lo que explicaba el profe. En esta el puntico está arriba y en la segunda el puntico está abajo. Listo, chicos, ya finalizando. Eso mismo que yo Iván hice, dice, ¿sí? perdón, no entendí qué pasa si el punto está abajo. Ah, dale, Cristian, explícale. Eh, en esta. Entonces voy a volverme acá. Entonces acá cuando el puntico está hacia arriba y entra y arriba está pues un cero, lo que hace es que no se activa. Entonces justamente esta se la voy a enviar al grupo para qué pasa cuando está abajo. Tienen que pensarlo. Aún no lo hemos profundizado. El profe lo mencionó ahorita. ¿Qué pasa cuando se Sí, está abajo? ¿Se activa o no se Iván, activa? fundamentalmente piensa en circuitos, en líneas en paralelo y, y tienes que pensar que el punto es el qubit de activación y donde está el circulito con el símbolo más, que es el X, el OR exclusivo, es el qubit donde vamos a actuar. Estamos. Entonces, Iván, siempre tienes que mirar muy bien si está, sobre qué línea está el puntico y sobre qué línea está el OR exclusivo. Y de esa manera, ahí el target cambia de posición. Exactamente, Iván. Y el bit de control también cambia de posición. Es muy bueno eso, muy bueno. Van a ver que hay algoritmos que son muy importantes y van a usar eso. Con gusto, Iván. En ese Listo. caso quedaría NN, negro, negro. Hagámoslo. A ver, ya lo paso a las notas. Entonces, una recta por acá y otra por acá. Entonces, la primera, en la línea uno, ¿cuál sería la salida ahí?
0, 1, correcto. 0, 1. ¿Y en la segunda? 1, porque el control está. Exactamente. La cogieron muy bien, muchachos. Listo, eso fue. Listo, terminando, chicos y chicas, para todos. Entonces, esto mismo que yo hice acá, bueno, que hace X que acá, que es código por código por código, se puede hacer en el laboratorio cuántico de EMI si les parece más sencillo ellos lo llaman Composer, y es graficando el circuito. Hacen el circuito y acá a la derecha, si se dan cuenta, muestra un código. Nosotros copiamos este código, nos lo llevamos acá mismo o a un notebook, lo ejecutamos y pues nos va a dar resultado este gráfico, el que por ejemplo yo tengo acá. ¿Listo? Y miren las líneas que mencionaba acá el profe. Acá pues las hacen medición del 0, medición del 1, medición del 2. ¿Sí? Listo. Entonces ya, yo creo que con eso voy cerrando para darle paso al profe. Entonces, ya tienen el notebook. Tenía otro preparado, pero lo vamos para la otra clase. Es un notebook del profe Fabio, pero ya empleamos con puertas un poquito más avanzadas, la S, la T, etcétera. Eso lo revisamos ya en la próxima sesión.